La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de la recién llegada energía de Escorpio, un viaje a las profundidades de la psique. Vamos a dar una mirada a este arquetipo desde la psicología arquetipal, sus mitos y su relación con el arquetipo de la sombra y el trauma. La intensidad, la entrega, la impulsividad emocional, la alquimia, la exploración de los tabúes, de las sombras, el sexo, el contacto con el poder, la muerte, los misterios, lo esotérico, el dar total, la represión, el retraimiento son temas primordiales de la energía siempre magnética de Escorpio. Una energía que hace que las personas que nacen bajo este signo o tengan este signo acentuado en su carta nunca pasen desapercibidas. Un signo de agua donde las emociones se viven con una intensidad extrema, que es provocada por la tensión psíquica entre vivir casi obsesionadamente sus profundidades, los secretos, el inconsciente, de emocionalidad profunda, acompañado de como un callado dolor interno, de naturaleza honesta, carismática, sociable, vive y refleja su verdad con fuerza instintiva, compulsiva a veces agresiva, si es que de alguna manera se puede sentir amenazada o herida. El antiguo regente de este signo era Marte, dios de la guerra. Hoy los astrólogos modernos también le dan la regencia de Plutón, el dios Hades de los griegos, siendo este el dios del inframundo. Y ya esto nos indica la intensidad y la capacidad de esta energía de conectar con las profundidades, con la sombra, y no solo la propia, sino de captar, entender y percibir las sombras de los demás, las sombras del entorno. Y hay que comprender que para que esto suceda, es porque esta psique, esta energía, en esta energía hay una profunda intuición, una profunda conexión con lo inconsciente, con las partes profundas, donde los intensos procesos emocionales parecen marcar una tendencia de experimentar dichas emociones como un modo de hacer identidad. A veces con consecutivas crisis. El constante encuentro y enfrentamiento con las sombras, la constante conexión con las profundidades, siempre debe ser usado para alquimizar, transmutar, revelar. Y de alguna manera se debe elevar y usar ese gran poder instintivo, intuitivo para la propia transformación, para el propio desarrollo. Simbólicamente en el reino del Hades es donde todo se marchita, muere, sucumbe para que todo se transforme, se transmute, se derrima y se regenere. Y esto implica un viaje de muerte, a veces para la conciencia, para aspectos de la individualidad, para el ego. En los mitos y los cuentos son muchísimas las referencias donde el héroe tiene que viajar a las profundas, oscuras, tenebrosas moradas del monstruo, enfrentarlo, y se siente como una cuestión de vida o muerte. Y así viven sus crisis
muchas veces los nacidos bajo este signo, o donde está presente la vivencia arquetípica de este estadio. Todos vivenciamos en algún momento ese descenso. Desde un lugar superador, este entramado siempre debe dar como resultado la capacidad de lograr ver el poder de la vida a través del resurgir de sus propias muertes. Muertes que se viven de diversas formas simbólicas y notas simbólicas a veces a través de las pérdidas y los duelos, de rupturas, como también deslumbramientos, construcción de sentido, elaboración de conciencia. El mito de Perseo enfrentando a Medusa grafica un poco esa manera de transitar este signo por esas profundas transformaciones. Como todo héroe, Perseo tiene que escapar de su lugar de origen, lo hace con su madre. Cuando crece, el tirano rey Polidectes se enamora de su madre e insta a Perseo a que vaya por la cabeza de Medusa, y que si no lo hacía, tomaría a su madre por la fuerza. Como hijo de Zeus, los dioses deciden ayudarlo, sabiendo lo difícil y casi imposible de la tarea. Hermes, dios que simboliza la astucia, el pensamiento, la estrategia, le da una espada invisible, y Atenea, símbolo de la estrategia, también la inteligencia, le da un escudo de bronce. En el viaje, Perseo atraviesa aventuras y también recibe ayuda. Finalmente llega a la morada también de las Górgonas, donde, para evitar ver a Medusa a los ojos, ya que Medusa convertía en piedra todo lo que la mirara, la tenía que ver a través de su escudo, y le corta la cabeza cuando queda dormida. Acá hay algo interesante, porque del cuello cortado sale el caballo alado Pegasus, quien le da el rayo a Zeus, y también surge Críasor, un gigante blandiendo una espada de oro. Estos dos hijos de Poseidón, producto de la violación que había sufrido esta hermosa Medusa cuando era aún una inocente ninfa. Y por este motivo, por este dolor, también se transforma en este monstruo. Transformada también por Atenea, como castigo, porque ese acto violatorio había sucedido en su templo. Perseo vuelve con la cabeza de Medusa y la utiliza para derrotar a otros enemigos, y lleva también la sangre de las venas izquierda de Medusa para usar como veneno, y también la sangre de la vena derecha, que tenía el poder mágico de resucitar a los muertos. Bueno, este mito es muy complejo y marca un montón de matices diferentes y cambiantes características emocionales de este arquetipo en su complejidad y profundidad. Medusa misma es víctima en su intersección de una gran injusticia, a la vez es transformada en un ser totalmente repulsivo y monstruoso. Y esto también habla de la capacidad de transformación interior hacia lo peor de nosotros mismos, donde un acto totalmente injusto nos puede instar a la venganza, al rencor, al odio y a todo tipo de pulsión emocional que nos pueda cegar, paralizar, como hacía Medusa, que finalmente cercena cualquier tipo de salida saludable o resiliente de una vivencia traumática. Todo ese gran poder destructivo y el propio impulso autodestructivo da un sentido de poder, de identidad, con la cual uno puede manipular. Uno necesita llevar el control. Uno de los temas primordiales también en esta energía escorpiana. Pero también nos invita a la comprensión de que hay un gran caudal de energía hacia la vida, hacia la transformación creativa, que puede ser compasiva y también amorosa. Es muy simbólica esta sangre de Medusa, tanto para matar como para resucitar. También muy significativo el surgimiento de Críasor,
que le da el rayo a Zeus. El rayo es el símbolo de la luz del sentido, que aparece después de un gran proceso, o sea, nos anticipa este proceso, este pasaje de Escorpio a Sagitario, y estos rayos como grandes insights, grandes iluminaciones. Y también Pegaso, como parte de lo profundo germen espiritual que guarda esta energía. El viaje de Escorpio es un viaje de continua búsqueda interior, de búsqueda de comprensión y significado, de transformaciones profundas, de entender el poder de la magia, lo esotérico, el poder de la sexualidad, el goce, del placer. Y Escorpio debe vivir siempre todas esas experiencias en carne propia para integrarlas a la conciencia, ya que a veces podría vivir inconscientemente sin entender muy bien los procesos y sentir que todo es vida o muerte, que todo es blanco o negro, todo es sin matices. Y todo esto puede llegar a vivir como un proceso, se puede llegar a vivir como un proceso de dolor, sin sentido. La oscuridad profunda con la que se siente muy familiarizado este signo debe ser usada para traer justamente claridad, creatividad, hacer buen uso de su gran capacidad intuitiva, entender los procesos de muerte hacia la vida, hacia la regeneración, hacia la transformación, la importancia de la verdad, de lo que hay que sacar a la luz, de lo que hay que exponer, de lo que hay que iluminar en las sombras para poder entender y transformar la realidad. Vida, muerte, vida son palabras claves para entender la alquimia que sugiere constantemente este signo, que, como todo signo, debe tomar de su opuesto, en este caso Tauro, que es el sentido de disfrute, de vivir los placeres sin culpa, de que estarse quieto no implica parálisis o no movimiento, sino entender que los procesos no siempre deben ser sombríos o dolorosos, y que si bien es necesario muchas veces enfrentar nuestros propios monstruos internos, no es más que dar la cara a nuestras propias sombras, nuestros propios miedos para integrarlos, y eso implica este acto y esta fuerza que nos da Escorpio, que es un gran acto de valentía. Podemos entender el signo entonces como de naturaleza compleja y transformadora. Podemos hablar entonces de una energía de una gran intensidad, de una gran profundidad emocional, de una gran capacidad de regeneración. De la psicología arquetipal, los símbolos y mitos, como vimos recién, de héroes descendiendo a los inframundos o enfrentando al monstruo, son maneras simbólicas de expresar lo que propone esta energía. Y este viaje no es fácil, ¿no? Implica confrontar, con un término también simbólico, confrontar el guardián del umbral, una figura que representa las defensas psicológicas que surgen en respuestas a traumas, a heridas, a dolores. El guardián del umbral, comúnmente representado en los mitos y cuentos, son metáforas de partes de nuestra psique que se interponen entre nosotros y nuestras experiencias más dolorosas. Y esta figura, el guardián del umbral, puede ser tanto protectora como limitante. Por ejemplo, si vemos a los mitos griegos, el guardián del umbral es el cancerbero, ¿no? El perro de 3 cabezas. Y es interesante que tenga 3 cabezas. Podríamos ver que este guardián puede tener 3 funciones o puede actuar de 3 maneras diferentes. Una, protegernos de dolores que no podemos manejar en esas profundidades. También, como una figura que impide la sanación o la curación, ¿no? Al mantener a la persona en un estado de disociación. Y también funciona como un ente que cuida nuestra conciencia para no ir a las profundidades o a profundidades
que nuestra conciencia o nuestro psiquismo todavía no está habilitado por maduración, por experiencia a transitar. Con Escorpio puede haber como una obsesión por cavar más hondo, o que siempre hay más para profundizar. Y el gran trabajo por ahí es encontrar justamente con estos guardianes para encontrar esos límites. ¿Hasta dónde es necesario profundizar? También Escorpio está relacionado a los traumas, ¿no? El trauma es un concepto central en la discusión escorpiana, arquetípicamente. Podemos decir que todos llevamos pequeños traumas en nuestra psique y esto se manifiesta a través de complejos. Desarrollamos complejos a través de traumas como respuestas a experiencias dolorosas que no podemos procesar o no pudimos procesar adecuadamente en su momento. Y Escorpio justamente es la energía arquetípica donde nos invita a explorar estos traumas, no solo para reconocernos, sino para integrarlos en nuestra narrativa. Nos encontramos con la sombra en términos junguianos, o sea, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Y Escorpio es el área arquetípica donde tenemos la posibilidad de explorar esa sombra enfrentando aspectos oscuros, dolorosos, incómodos. Pero justamente Escorpio implica el reconocimiento y la aceptación de esas partes oscuras, que puede ser un proceso doloroso, pero también es liberador y esencial para nuestra evolución, para nuestro desarrollo. Varios mitos ilustran también la lucha del guardián con el guardián del umbral. Tenemos el mito de Hércules y la hidra de Lerna, un monstruo que crece en las profundidades de un pantano. Hércules debe enfrentar a la hidra, una criatura que se regenera y multiplica sus cabezas cada vez que es cortada. Cada vez que cortaba una cabeza de la hidra crecían 2. Este símbolo refleja la lucha interna que enfrenta a las personas con cada vez que intentan abordar un aspecto doloroso, que cuando abordamos esos aspectos dolorosos podemos encontrar que surgen nuevos miedos y nuevas resistencias. ¿Qué es lo que hace finalmente Hércules para vencer a la hidra? Apenas le corta la cabeza, las cauteriza con fuego. Entonces tenía una espada, cortarle la cabeza y les ponía el fuego. El fuego también es símbolo de conciencia, símbolo del espíritu, símbolo de la esencia. La espada es un símbolo de intelectualidad, de la mente. Entonces no se trata de ir a enfrentar esos monstruos solamente desde conceptualidades y desde la razón, sino que enfrentar, hacer frente a esos miedos, los debemos cauterizar con nuestro fuego, con nuestra esencia, con nuestra fe, con nuestra verdad más profunda, con sentidos más allá de lo que pueda entender nuestra mente o lo que quisiera entender nuestra mente. Alquímicamente es la fase de la disolución o la mortificatio, la mortificación de la materia, Escorpio, ¿no? Que es esencial en la alquimia para la creación de algo nuevo. Este proceso se refleja en la capacidad de Escorpio para renacer, ¿no? De las propias cenizas, como el ave fénix, un símbolo escorpiano. O sea, siempre Escorpio es una invitación. Y es importante entender esto, ¿no? Esta energía necesaria, entender esta energía que se asocia a la muerte, de habitar la muerte, la pérdida, las rupturas, simbólicamente, no de forma tan literal. Si bien enfrentar esos duelos, esas pérdidas, esas rupturas, la muerte, puede ser doloroso, es dolorosa y tiene que ser dolorosa, tiene que importar, tiene que ser significativa. Resistirnos a ese dolor, a resistirnos a todo lo que esta energía nos propone en términos de transformación y regeneración de nuestro propio desarrollo, maduración. Hay una frase
que le cae muy bien. Esta energía donde hay herida hay un tesoro. O esa frase junguiana, ir hacia buscar el tesoro de la sombra. Entonces se entiende el dolor, la dificultad, incluso el trauma, como catalizadores de una transformación muy profunda, que es en esencia lo que nos trae esta energía. Escorpio desde esta cosa marcial, ese antiguo regente, nos trae la valentía necesaria para abordar esos aspectos dolorosos, oscuros, reprimidos, a ser valientes en ese viaje interno, ser valiente para desmantelar las defensas y los límites que hemos construido para protegernos. Sin embargo, que por ahí en determinado momento de la vida necesitemos liberar. Y son esos tiempos donde necesitamos ir a terapia, hablar, charlar, contar de nuestra historia, lo que nos pasa, donde nos encontramos en una lucha íntima, personal, con nuestras verdades más profundas, que en última instancia, en esa lucha, en esa necesidad, a mí me gusta verlo como un acto profundo de amor propio, de aceptación, de compasión hacia uno mismo, de entrega, de integración, que eso posibilita que esta energía actúe desde la alquimia, ¿no? Esto de mortificatio, donde finalmente va a morir aquello que nos tiene condicionados o atrapados, o que, como un complejo o como un trauma, aún tiene poder sobre nuestra conciencia. A medida que navegamos estas aguas profundas de Escorpio en estos tiempos, podemos entregarnos a este proceso de renacer, de renovación, de prepararnos para este viaje profundo que siempre invita a la revitalización de nuestra libido. El Escorpio tiene que ver mucho también Marte, Plutón, con el deseo. Y este recorrido, por lo tanto, no solo sobre sanar el pasado, sino encontrarnos con nuestras profundas verdades, con nuestra esencia, dar lugar a eso que estuvo escondido, reprimido, oculto, como un acto liberador, iluminador para el desarrollo y la transformación de quienes somos. Y esto en esencia es lo que nos posibilita esta energía de Escorpio. Bueno, hay mucho más, como todo signo, siempre se puede amplificar muchísimo más. Quisimos dar un vistazo porque justo estamos en esta temporada escorpiana para revisar, ¿no? Este viaje, este descenso, un descenso que sea liberador. Bueno, ya saben que pueden escuchar todos los podcasts de Mercurio Retro en el canal, de YouTube de Radio Bicicleta, pueden encontrar en Spotify. Estaría buenísimo si comentan, si ponen me gusta, si comparten, si dejan un comentario, pueden dejar preguntas, sugerencias, temas que quieran charlar o que quieran que abordemos aquí en más. Gracias por estar, nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.